Doctor, ¿me puede confirmar si me escucha? Sí, sí lo escucho, fuerte y claro. Gracias. Entonces, doctor, con su venia, procedo a iniciar la sesión. Estimados participantes, estimado doctor, tengan ustedes muy buenas noches en representación de la coordinación académica y los integrantes del portal jurídico El Diario del Abogado. Bienvenidos a la primera sesión del curso especializado en Derecho Constitucional, un curso que se desarrolla del 2 al 8 de diciembre, un curso organizado en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. En esta oportunidad tenemos la sesión gratuita denominada Teoría del Estado Constitucional, un aspecto muy importante para aquellos con interés en la teoría general del Estado, introducción de los sistemas de justicia y también la teoría general del Estado y teoría constitucional. En esta oportunidad nos acompaña Roberto Cabrera Suárez, abogado y maestro en gestión pública, doctor en Derecho y maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Un gusto, doctor. Saludos nuevamente desde San Martín. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por tan gentil invitación. Saludar a cada uno de los participantes de este curso. Para mí es un enorme placer y un distinguido honor poder contar con vuestra participación y sobre todo me siento muy honrado de que se hayan dado cita un sábado por la noche, sobre todo un sábado por la noche, eh, y hayan dejado de lado sus apretadas agendas personales para poder reunirnos a través de este espacio virtual y poder compartir algunas reflexiones acerca de la teoría del Estado constitucional. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el contenido de esta sesión que tenemos programada para esta noche, si les parece. Yo he elaborado un material que voy a compartir en estos momentos y que creo que nos va a ayudar a, de alguna manera u otra, establecer un derrotero de contenido que será útil para plantear algunas reflexiones que van a servir de alguna manera, de alguna forma, para establecer ciertos parámetros que serán de ayuda en el contenido de este curso. Muy bien, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, es importante tener en cuenta algunos puntos en concreto. ¿Cómo es que se origina el Estado y cómo esto tiene una conexión con la naturaleza del ser humano? Como bien sabemos, el ser humano es social por naturaleza, pero también es evidente que por naturaleza y por necesidad. ¿Mm? Es ventajoso para el ser humano asociarse. ¿Mm? El ser humano, para poder satisfacer determinadas necesidades, se ha agrupado. ¿Mm? Y se ha agrupado para poder cumplir con determinados objetivos. Objetivos que individualmente no podría haber satisfecho. Tal vez no podría haber satisfecho, no podría haber cumplido, no habría alcanzado determinadas metas si es que no se hubiese agrupado metas u objetivos ligados a necesidades bastante básicas, tal vez conectadas con la alimentación, con la reproducción, etc. Estos objetivos han sido necesariamente un elemento crucial para que esa búsqueda de satisfacción sean una construcción útil para que esa manera de agruparse no solamente sean una estructuración de conformación de agrupación que le permita sobrevivir, sino que en el tiempo
esa estructuración de agrupación le ha permitido generar ciertos contextos, ciertas estructuras que han generado una suerte de organización como principalmente conocemos como las familias. Las familias han sido la manera de organización más primigenia, más elemental, de la cual se han generado básicamente los elementos más, de alguna manera u otra, comunes en las distintas sociedades que podemos visualizar a manera de común denominador en los distintos elementos preexistentes al Estado y los podemos descubrir en las distintas culturas. Es más, las familias evolucionaron a clanes, estos a tribus, y es curioso porque las tribus, por ejemplo, eran grupos sociales que tenían integrantes que compartían un mismo origen, costumbres, tradiciones, no tenían un territorio definido, se organizaban bajo el liderazgo de un individuo. Generalmente este individuo era el de mayor edad, o era el más fuerte, o tal vez era quien tenía una conexión mística, tal vez hacia lo desconocido, etc. Lo cierto es que las agrupaciones humanas han sido esenciales para la sobrevivencia del ser humano como especie, pero siempre han estado ligadas al factor de satisfacción de necesidades que no podrían haber sido satisfechas de forma individual. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, las sociedades comenzaron obviamente a crecer y las complejidades de ese crecimiento permitieron que la manera en cómo se resolvieran los problemas dentro de esas agrupaciones tuviesen que establecer ciertos parámetros. Y eso fue originando ciertas problemáticas ligadas a quién tomaba decisiones. En otras palabras, a quién asumía los roles alineados al factor poder y quién tomaba las riendas de las decisiones, es decir, quién ejercía el gobierno. Usualmente, quienes tomaban esas decisiones estaban alineadas a las familias primigenias. Y es así como surgen las famosas dinastías o los linajes. Estas dinastías o estos linajes no eran otra cosa que la sucesión de gobernantes de una misma familia o quienes estaban emparentados, ¿verdad? Donde el poder se heredaba de padre a hijo, es decir, sucesivamente. Había una línea sucesoria, lo cual tenía cierta coherencia, cierta justificación. Si nosotros hacemos un recordatorio de las culturas más antiguas y avanzadas, como Egipto, China e India, que son las culturas milenarias, como así se conoce en la historia universal, donde surgieron los primeros reinos, donde tenemos data de las culturas milenarias más primitivas, donde tenemos data histórica de las primeras organizaciones de tipo estatal, vemos que las dinastías tenían esas particularidades. Entonces, las estructuras de gobierno, donde encontramos civilizaciones antiguas, tenían esas particularidades de dinastía, donde la sucesión hereditaria era un elemento crucial para esta construcción estructural de lo que venía a ser la forma en que se establecía la sucesión gubernamental y se ejercía el poder. Pero hubieron grandes cambios a mediados del siglo IV a.C. Se generó lo que se denomina la revolución urbana, porque la revolución urbana trajo consigo una disminución de actividades agrícolas, se empezaron a generar una serie de actividades económicas de otra naturaleza y hubo un traslado bastante fuerte hacia las ciudades.
Es decir, la población campesina fue migrando hacia las grandes ciudades y se fueron generando nuevos centros urbanos, lo cual trajo consigo una evolución socioeconómica y se fue transformando esas ciudades en la construcción de nuevas civilizaciones, lo cual impactó en la creación y en la transformación, y o mejor dicho, en la evolución de lo que se llamó más adelante ciudades-estado, lo cual trajo consigo la conformación, o mejor dicho, la reconfiguración del ordenamiento de la sociedad, el establecimiento de nuevos lineamientos de carácter, llamémosle normativo o regulatorio, y nuevas estructuras en lo que respecta a quién tomaba las decisiones, si queremos llamarlo como gobierno. En otras palabras, el Estado, o si es muy prematuro decirlo, el preestado, surge como una respuesta al crecimiento demográfico de las ciudades. Es decir, las particularidades, las complejidades de las formas de vida en las comunidades urbanas requerían de alguna manera u otra de una autoridad central que estableciese normas, que resolviese conflictos, que de alguna manera, de manera objetiva, concreta, célere, administrara los recursos de una manera efectiva, de una manera eficiente. Y eso permitiese que el Estado se convirtiese en una institución para proporcionar no solamente la administración eficiente de los recursos, sino también que fuese un elemento crucial para tomar decisiones de manera rápida y oportuna, de manera eficiente, y administrar los recursos de manera rápida, de manera objetiva, de manera concreta, de manera totalmente ágil. Por lo tanto, si las poblaciones estaban en constante crecimiento, pues al estar en constante crecimiento se necesitaba tomar decisiones de manera ágil. Por lo tanto, las ciudades y la sociedad en general requerían de agilidad. Y por lo tanto, las nuevas normas que se tenían que establecer necesitaban de nuevas estructuras gubernamentales que respondiesen a ese auge poblacional y a ese auge económico que se estaba dando, ya no principalmente por la actividad económica denominada agricultura, sino por las nuevas actividades económicas que se estaban generando a raíz de los cambios que se estaban estructurando en base a la economía principalmente, ¿no? Los intercambios que se estaban generando entre distintas ciudades, ¿no? Etcétera. Entonces, si nosotros tratamos de darle una definición a lo que se denomina Estado, pues quizá uno de los principales elementos que podríamos decir es que el Estado es una forma de organización social, porque ha reunido en el tiempo a un grupo de pobladores, a un grupo de individuos bajo una autoridad central. Y usualmente decimos que el Estado, en efecto, es una sociedad, ¿verdad?, de carácter jurídico, que viene o establece determinadas normas, determinadas leyes, para regular la convivencia y para resolver los conflictos cotidianos que en ella ocurren. Pero no solamente es eso, sino que además es un ente de carácter político. De carácter político, ¿por qué? Porque en ella se van a resolver asuntos que van a afectar a todos los ciudadanos y tienen que ver directamente con toma de decisiones. Decisiones que van a afectar a todos y que directamente debería, aquí tiene que ver directamente con un debe ser, beneficiarlos a todos. Entonces, esa podría ser una primera aproximación a una definición de Estado. Ahora bien, si ya tenemos una aproximación a la definición de Estado, tendríamos también que establecer
un constructo ligado a la finalidad que tiene el Estado. Y la finalidad del Estado no es otra que el bienestar de toda la población, porque de nada sirve que exista Estado si es que éste no tiene como objetivo primordial la materialización de un bien mayor. De nada sirve establecer un Estado si es que su objetivo concreto es materializar, generar objetiva y tangiblemente un beneficio mayor al individuo. Ojo, es imposible establecer un Estado que no tenga un beneficio concreto hacia el individuo. El individuo, el ser humano en esencia es libertad. Sería un contrasentido que el ser humano, que es en esencia libertad, al de alguna forma disminuir determinadas libertades en favor del Estado, su consecuencia sea no tener beneficios de esa disminución de libertades. El objetivo del Estado, entonces, tiene que ser directamente lograr el bienestar de los individuos y de la población en general. Ese es el objetivo del Estado. Por lo tanto, y ese ha sido el objetivo en realidad de todo ente de agrupación. Todo ente de agrupación social tiene que tener un objetivo ligado a una maximización de las ventajas que implica la agrupación de los individuos. No podría ser de otra manera. Esto obviamente será seguridad, la protección de los ciudadanos, la defensa de un territorio, proporcionar condiciones para el desarrollo de sus miembros, generar prosperidad, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Siempre el objetivo del Estado será el beneficio del desarrollo de los individuos de forma individual o de forma colectiva. Ese será siempre, o esa será siempre la aspiración que tendrá un Estado. Ahora, ya que hemos establecido también una naturaleza política, como lo decíamos anteriormente, es válido preguntarse quién debe tomar las decisiones cuando hay tantas personas. Pregunta bastante compleja. Por lo tanto, es menester hacer referencia al origen de la palabra política. Y la palabra política justamente tiene su origen en la antigua Grecia. Proviene del término griego polis, que se refiere a la ciudad-estado. Y la política se relaciona con todo lo concerniente al gobierno, la administración, la organización de la sociedad en el ámbito público. En otras palabras, la política tiene que ver con la toma de decisiones. Se ejerce el poder o cómo se ejerce el poder en una comunidad, contextualmente, cómo se ejerce el poder en un país. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se controla ese poder? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se controla el poder que se delega en un país, en un estado, para que este poder no se desborde? Esa es la gran pregunta. Y es allí donde nos introducimos a la Constitución. ¿De dónde proviene el término Constitución? Bueno, proviene del latín constitutio, de constitutio deriva del verbo constituere, y en latín constituere está conformado por dos términos, ¿no? Con, que es junto, y statuere, que viene del término o que viene a significar establecer o colocar. ¿Sí? En otras palabras, estamos frente a una construcción de tipo eh, o un significado bastante amplio que a nosotros nos explica cómo es que el término constitución no es otra cosa que la posibilidad de establecer en conjunto, ¿verdad?
una construcción que va a coadyuvar a el mantenimiento de una institución. ¿No es cierto? Ahora, esta constitución, esta constituere, ¿no es cierto?, tiene tres elementos bastante importantes, tanto en lo político, tanto en lo jurídico, ¿no es cierto?, y en lo normativo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis en el contexto político y legal, podríamos decir que la Constitución es el acto de establecer, de colocar algo en conjunto, es crear, es establecer una norma fundamental de organización que va a regir un Estado, que va a alinear una organización política, que va a establecer las bases, los cimientos de, de un Estado, de una sociedad. Esa es una Constitución. ¿Y por qué es importante una constitución? Bueno, significativamente porque en ella se van a fijar los principios, las normas que van a guiar el funcionamiento de un Estado y además porque en ella, claro, no siempre fue así, pero a mediados del siglo XX hacia adelante, se definen los derechos, los deberes de los ciudadanos y además, y esto sí ha sido así, al menos desde el siglo XVIII hacia adelante, los poderes y las limitaciones del gobierno a partir del advenimiento del Estado liberal. Lo importante de una constitución es que en la constitución se halla la naturaleza de vivir en comunidad y lo que se requiere para que se establezca una organización y se vea en ella cuáles son las particularidades de la forma de gobierno. En otras palabras, una constitución dota de las particularidades elementales de carácter jurídico, de carácter político, y viene a ser como una suerte de mapa donde vamos a encontrar la descripción de las facultades de cada uno de los poderes del Estado, cuando estamos haciendo referencia a una constitución, al menos del Estado moderno. Ahora bien, hablando justamente de las constituciones del Estado moderno o las constituciones democráticas, sabemos bien que la constitución es el cimiento del Estado de Derecho porque en las constituciones se fijan cuáles son las instituciones que van a regir la estructura estatal y cómo es que vinculan no solo de manera vertical a las instituciones, sino también de forma horizontal a los ciudadanos. En otras palabras, nadie se encuentra exento del control constitucional. Por esa razón, garantiza la protección de los derechos individuales, es decir, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, y en ese sentido hay un derecho de igualdad ante la ley. ¿Cuáles son entonces las funciones de la Constitución? Pues las funciones de la Constitución son, primero, atribuir, dotar de facultades a los distintos poderes del Estado, siendo estos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y además atribuciones a los organismos constitucionalmente autónomos, que dicho sea de paso, también son poderes constituidos, y además establecer las reglas de juego, tanto para las personas naturales, personas jurídicas y quienes, a qué entes se les ha distribuido funcionalmente el poder, ¿verdad? Pero retornando a la pregunta que nos habíamos planteado, no solo estamos frente a un documento, a una norma de normas, en la que se ha fijado la organización del poder o la distribución del poder, sino que también limita el poder. Y eso es algo que no podemos olvidar. La Constitución principalmente limita el poder. A veces, en las discusiones de carácter político,
se hace una serie de señalamientos, ¿no? Y se ha creído de que mientras más derechos se establezcan en la Constitución, pues hay mucho más posibilidad de mejorar estructuralmente el país, lo cual no deja de ser cierto, pero a veces olvidamos del discurso político que resulta indispensable cómo fijar más límites al poder. Cuando no se fijan límites al poder, hay muchos abusos por parte de de quien ejerce o quienes ejercen el poder. Si no se establecen mecanismos para controlar el poder, lo que ocurre es que quienes lo ejercen hacen un uso abusivo del poder que se les delega. Y eso trae consigo una serie de situaciones que algunas de ellas estamos experimentando a día de hoy. No porque una constitución sea constitución, significa que sea la mejor constitución. Cierro paréntesis. Una constitución debe principalmente controlar el poder que delegan los ciudadanos de forma democrática. Por lo tanto, una constitución es una suerte de mecanismo de control del poder delegado democráticamente por los ciudadanos, razón por la que impide que se retorne a un estado autoritario, abusivo y absoluto, generando que se impida la restricción de las libertades, como la libertad de expresión, y además evitando que se puedan vulnerar derechos fundamentales. Habría que preguntarnos en qué medida nuestra Constitución resulta ser lo suficientemente Constitución. Gran pregunta. En ese orden de ideas, las constituciones coadyuvan a garantizar derechos y deberes. ¿Qué significa esto? Que la Constitución establece una serie de derechos que el Estado debe respetar y proteger, como la libertad de expresión, como lo habíamos señalado anteriormente, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, esto como les había comentado anteriormente a partir de mediados del siglo XX hacia adelante, con el impacto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principalmente ello a partir de mediados del siglo XX, principalmente a partir de diciembre del año 1948. Todo esto nos lleva necesariamente a hacer un señalamiento de lo que implica hacer referencia a una teoría de la Constitución. ¿Qué es la teoría de la Constitución? La teoría de la Constitución es un campo fascinante que a nosotros nos permite tener herramientas para, de una forma objetiva, no sesgada y mucho menos subjetiva, analizar con herramientas teóricas y pragmáticas cuán constitucionalizadas se encuentran las cartas políticas independientemente del estado en el que nos encontremos o del país en el que nos encontremos. La teoría de la Constitución a nosotros nos permite analizar y comprender las funciones, las naturalezas, los principios fundamentales en los que se encuentran basadas las cartas políticas. ¿Cuáles son las fuentes de la teoría de la Constitución? Bueno, principalmente los textos histórico-constitucionales, la jurisprudencia constitucional, porque las constituciones, en base a las mismas cartas políticas, asignan a determinados entes cómo es que desarrollan su contenido. En algunas constituciones se asignan a determinados órganos constitucionalmente autónomos o, en algunos casos, al Poder Judicial, que frente a determinados casos de carácter jurídico, de carácter judicial, la interpretación constitucional. Y las decisiones que se emiten, por ejemplo, en el caso peruano, Tribunal Constitucional, en el caso colombiano, Corte Constitucional Colombiana, en el caso boliviano, por ejemplo, Tribunal Constitucional Plurinacional, caso norteamericano, Suprema Corte de los Estados Unidos, etcétera, que ante determinadas circunstancias, el máximo intérprete será determinado ente. Y las decisiones que emiten van a desarrollar el contenido constitucional.
y por lo tanto la jurisprudencia constitucional será elemental para darle o dotar contenido constitucional a la misma carta política. ¿Estamos? Entonces será fuente de la teoría constitucional la jurisprudencia constitucional. También lo es la doctrina constitucional, abordada muchas veces en la misma jurisprudencia constitucional, donde se abordan o donde se establecen ciertos lineamientos de corte filosófico-político de carácter jurídico que sirve como herramientas para poder discutir desde la academia y desde el debate político-jurídico sobre ciertos lineamientos de carácter constitucional. La historia constitucional, de la misma manera. ¿Cómo es que hay un diálogo, a veces sincrónico, a veces asincrónico, sobre los aspectos de evolución en el ámbito constitucional? Y siempre hay un debate constante de carácter político y social sobre la Constitución. Siempre lo hay. Reflexionar sobre la Constitución es elemental en el ámbito de la teoría constitucional. Todos hemos reflexionado sobre la Constitución del 79, sobre la Constitución vigente, sobre los desfases de la actual Constitución, sobre si lo es, sobre si es o no es lo suficientemente garantista o no, etcétera. Miren, yo recientemente he estado en Santiago de Chile, he estado en un evento académico he estado invitado a un evento académico acerca de la Asamblea Constituyente, y ellos están justamente en este mes debatiendo acerca de la propuesta de una nueva constitución. En el debate público justamente están debatiendo sobre la propuesta de una nueva constitución, y esta, aquí como pueden ver en pantalla, esta es su propuesta. Tienen aproximadamente 214 artículos. Así es, 214 artículos. Y en este mes de diciembre la ciudadanía va a votar sobre una nueva constitución. No se sabe si la aprobarán, pero, 216 artículos. Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. De que la ciudadanía, ya sea la apruebe o no la apruebe, esté informada sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? De reflexionar sobre una norma tan importante como lo es una constitución. Por eso requiere de un enfoque interdisciplinario, porque debatir y conocer acerca de la Constitución no es un asunto que solo compete a los hombres del derecho y a las mujeres del derecho. Nos compete a todos. Nos interesa a todos porque la Constitución es una norma que nos vincula tanto a abogados, abogadas, médicos, ingenieros, estudiantes, albañiles, profesores, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. No solo abogados. Y es más, es vinculante a todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es algo que tal vez no hemos comprendido como peruanos. Y tal vez por esa razón, eso genera que estemos tan apartados del debate político y público respecto a la Carta Política, a la Carta Constitucional. En fin, se necesita de un enfoque interdisciplinario para comprender los alcances de la Constitución. En otras palabras, en nuestro país lo que ocurre o lo que falta es hay una escasez de cultura, o yo diría incluso una inexistente cultura constitucional. Y eso justamente pone en evidencia la teoría constitucional, porque la teoría de la Constitución precisamente pone en manifiesto esos problemas. Cuando se puede verificar que en determinadas comunidades, en la cultura jurídica, existen esas falencias. Una teoría constitucional nos permite a nosotros verificar cuándo hay ciertas falencias en lo que respecta a los derechos fundamentales, porque es una característica elemental en una teoría de la Constitución el énfasis en la protección y en la garantización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una de las características de las constituciones modernas
es la fijación de derechos fundamentales. A partir de la Carta Política de 1979, nosotros tenemos lo que se denomina en la teoría constitucional un catálogo de derechos. En la Carta Política de 1979 lo tenemos en el artículo 2, en la Carta Política de 1993, siguiendo esa misma línea, también lo tenemos en el artículo 2, un catálogo de derechos que en el artículo 3 nosotros hemos establecido, o el constituyente lo estableció, a través de números apertus, ¿verdad? Tal es así que se han ido incorporando nuevos derechos a través del artículo 3 vía números apertus, ¿no es cierto? Tenemos un amplio catálogo de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional incluso ha ido incorporando nuevos derechos gracias a ese artículo 3, números apertus, vía interpretación y jurisprudencia. Antes de que se introduzca, por ejemplo, el derecho al agua, que ya se hizo con el artículo 7, literal A, antes de que se realice esa reforma constitucional parcial, ya el Tribunal Constitucional había reconocido el derecho al agua, por ejemplo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la evolución histórica de nuestras constituciones, que es parte de la historia constitucional desde 1823 hasta 1993, 1823, primera constitución, 1993, nuestra última constitución, tiene en cuenta justamente cómo es que las constituciones han evolucionado en el tiempo. ¿Mm? Y enfocarnos en analizar nuestras constituciones también permite visualizar cómo es que hemos respondido a determinados desafíos políticos, a determinados desafíos sociales de nuestra etapa republicana. Obviamente, darnos cuenta cómo hemos respondido a esos desafíos nos permite a nosotros evidenciar que hay determinadas características de carácter cultural que no necesariamente han sido, eh, llamémosle, lo suficientemente idóneas para poder generar un espacio, digamos, propicio para fortalecer un sistema constitucional sólido. Entonces, una teoría de la Constitución es fundamental para el derecho constitucional local. Y esto a nosotros creo que debería preocuparnos, ya que la Constitución no solo es la norma principal de un Estado, sino que la Constitución permite que nosotros tengamos un marco no solo teórico y conceptual, sino que también respalda la solidez del Estado, la solidez de las instituciones del Estado, pero también la garantía de los derechos de todos nosotros. En la medida de que la Constitución sea sólida, en la medida de que la Constitución sea lo suficientemente clara y no ambigua, en ese contexto tendremos mayor capacidad de protección de nuestras particularidades en el desarrollo cotidiano de nuestras vidas y mayor seguridad social, política y jurídica. ¿Qué viene a decir? ¿Qué es básicamente o cuáles son los temas que se abordan en la teoría de la Constitución y que deberían ser programados de manera objetiva, concreta y mucho más clara en las constituciones de forma general, no necesariamente en la Constitución peruana? Primero, ¿cómo se originan las constituciones? ¿Cuáles son los fundamentos de las constituciones? ¿Cuál es el contenido y estructura de las constituciones? ¿Cuáles son los principios constitucionales? Estos deberían ser muy claros en las constituciones. ¿Cómo es que se va a controlar la constitucionalidad de las normas? ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Ahora,
Con respecto al contenido y estructura de la Constitución, es importante tener en cuenta que una Constitución tiene básicamente un preámbulo, gran parte de las constituciones lo tienen, algunos son más retóricos, otros son más políticos. Uno de los preámbulos de los más extensos que hemos tenido en la historia constitucional peruana fue el de la Constitución del 79, que hacía referencia a muchos aspectos, principalmente de carácter laboral, dicho sea de paso, y hay una parte de carácter dogmático, hay una parte de carácter orgánico. Esto no quiere decir que la parte dogmática sea más importante que la de carácter orgánica, nada que ver. Otra cosa, no significa que los aspectos de carácter ligado al factor de derecho sean más importantes que los lineamientos de carácter orgánico, tampoco es así, ni mucho menos a los aspectos de carácter funcional, mucho menos. Pero algo importantísimo, está alineado a los factores de principios constitucionales. Los principios constitucionales son elementales. Soberanía popular, Estado de Derecho, son las bases del sistema político, son las bases del sistema jurídico y no pueden sucumbir a ningún elemento. Los principios constitucionales irradian los lineamientos constitucionales y contribuyen de manera significativa a comprender la esencia política que funda al Estado constitucional. Por otro lado, es importante detallar algunos aspectos de control de constitucionalidad. ¿Qué implica el control de constitucionalidad? Cuando nosotros hacemos referencia al control de constitucionalidad, es elemental tener en cuenta que el control de constitucionalidad asegura la supremacía de la Constitución. En otras palabras, la forma en cómo se producen normas en un Estado, es decir, cómo se producen lineamientos para regular la vida en sociedad, no puede de ninguna manera contravenir la norma fundamental y primigenia. Caso contrario, si es que se produciesen normas en una sociedad que contraviniesen la norma fundamental denominada Constitución, eso generaría como consecuencia que no hubiese, ¿verdad? Que no hubiese seguridad jurídica. No la habría. Si la Constitución, fuese contravenida por normas, llamémosle, infraconstitucionales, eso traería consigo inseguridad jurídica. Razón por la que la Constitución debe ser rígida. Esto no quiere decir que la Constitución no puede ser reformada. Debe ser reformada de manera racional porque las sociedades también cambian en el tiempo, las sociedades no son estáticas, pero para eso se necesita un procedimiento idóneo que no sea el mismo que el procedimiento para formular nuevas leyes. Por eso hablamos de un procedimiento especial, que dicho sea de paso, en nuestro país se encuentra establecido en el último artículo de nuestra Constitución vigente, esto es artículo 206 constitucional. Entonces, el control de constitucionalidad de las leyes es un mecanismo importantísimo que a día de hoy tiene necesariamente que fijarse a raíz de la necesidad de salvaguardar la supremacía constitucional. En otras palabras, norma que se encuentra en contra o que contraviene el contenido constitucional, norma que debería ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro país existen dos mecanismos de control constitucional: el control difuso y el control concentrado. El control difuso es un control que realizan todos los jueces de nuestro país. Y el control concentrado es un control que realiza el Tribunal Constitucional peruano. El Tribunal Constitucional del Perú realiza el control concentrado cuando
se interponen acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cuando uno de aquellos que tienen legitimidad activa para interponer acción de inconstitucionalidad, interpone la acción de inconstitucionalidad directamente ante el Tribunal Constitucional en contra de una norma con rango de ley que contraviene la Constitución. Y el control difuso no opera de esa manera, sino que en un proceso judicial se invoca ese control difuso, se solicita la inaplicación de una norma que, a criterio de quien le invoca, se estaría o esta estaría contraviniendo la Constitución. Y el juez, a su criterio, obviamente fundamentado, declararía inaplicable una norma infraconstitucional en el caso concreto. Diferencias: en el control difuso se inaplica la norma para el caso concreto. En el control concentrado, la norma se expulsa del ordenamiento jurídico y sus efectos sí son para todos. Es erga omnes. No voy a ahondar más en ello porque eso implicaría hacer toda una clase sobre control de constitucionalidad de las leyes. Con respecto a derechos fundamentales, en nuestro país, en nuestra región, en toda Iberoamérica, los derechos fundamentales, porque eso no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, son libertades que se encuentran reconocidas en la Constitución, pero no solamente son libertades, sino que también son ligados a aspectos de carácter económico, social y cultural. Son derechos económicos, sociales y culturales, pero también son libertades de carácter civil y político. En el caso de los norteamericanos y los británicos, solamente son libertades de carácter civil y político, y algunos derechos de carácter económico y social. En el caso iberoamericano también son derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Hay un amplio paquete, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales son prerrogativas que tienen los individuos, que se encuentran garantizadas en la Constitución y que son exigibles ante el Estado. Y por lo tanto son judicializables. ¿No es cierto? Muy bien. Además, la teoría de la Constitución a nosotros nos permite hacer estudios comparados de constituciones. Es decir, nos permite comparar cartas políticas de nuestro propio país históricamente, pero también hacer análisis comparativos con otras cartas políticas. ¿Para qué nosotros realizamos esto? Para identificar tendencias, para identificar patrones en las que podemos evidenciar cómo han ido evolucionando las normas fundamentales. ¿Esto es útil? Por supuesto que sí. ¿O es que acaso el sistema parlamentario lo hemos recibido del Tahuantinsuyo? No. ¿O es que acaso la Defensoría del Pueblo existía en la cultura mochica? No. ¿O es que acaso la Contraloría General de la República la tenía la cultura tiahuanaco? No. Todo ha sido recibido del fenómeno de enculturación. Entonces, el estudio comparado de constituciones o el comparativismo a nosotros nos permite conocer cómo influyeron determinados sistemas en el nuestro. Ahora, es importante aquí destacar algo. No porque algo, ya sea una ley o un sistema o una constitución incluso, haya sido útil en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro país y haya sido buena o haya tenido éxito, significa que nuestro país va a ser exitoso. Es un enorme error. Y es un error terrible que cometen nuestros legisladores, además. Porque copian y pegan en más de una ocasión sus proyectos de ley. Recordemos siempre que es elemental y necesario que se observe la realidad para poder establecer soluciones a los problemas que tenemos en nuestro país y enfrentar la realidad concreta para poder establecer los lineamientos normativos ventajosos para construir un ordenamiento que sea responsable,
y que pueda coadyuvar a la problemática local, regional y nacional. Esas son las particularidades que deberíamos establecer. Si no, fíjese cuáles son los proyectos de ley que se proponen cada vez, ¿no? En fin. Entonces, ¿es importante una teoría de la Constitución? Por supuesto que es importante porque, como lo habíamos mencionado, a nosotros nos proporciona las bases teóricas para entender la importancia de las constituciones en nuestro sistema jurídico y político. Ahora, dicho lo cual, ¿cómo es que surge, pues, o cómo es que se origina el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es todo un proceso político, es todo un proceso jurídico en el que se fija la Constitución con supremacía por demás o por encima de todas las normas, pero como ya los habíamos mencionado, para controlar a quien ejercía el poder. ¿Y cuáles fueron esos antecedentes al constitucionalismo moderno, no? Porque hubieron constituciones, como ya les había mencionado, incluso con las ciudades-estado, no con la misma naturaleza del constitucionalismo moderno, ¿no? Pero sí hubieron constituciones en las ciudades-estado, Grecia, Atenas, Esparta. ¿Sí? El constitucionalismo inglés tuvo sus propias particularidades. Ese constitucionalismo inglés estableció una evolución bastante significativa. Por ejemplo, la Carta Magna de 1215. ¿Qué fue la Carta Magna de 1215? Pero aquí hay que señalar algo bien importante. Muchas veces nosotros decimos, no, la Constitución es la Carta Magna, le decimos como sinónimo, pero hay que tener cuidado, no es sinónimo. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué fue la Carta Magna? La Carta Magna fue un documento que fue firmado por Juan Sin Tierra. ¿Qué había hecho Juan Sin Tierra? Juan Sin Tierra, pues, le puso altos impuestos a sus súbditos. ¿Y qué hicieron los nobles? Los nobles estaban insatisfechos y se rebelaron, pues, con Juan Sin Tierra. ¿Y qué hicieron ante la rebelación? Bueno, pues Juan Sin Tierra tuvo que firmar la Carta Magna. Dijo, ya, pues, ¿no? Ya voy a firmar y voy a comprometerme a que no voy a subir los impuestos. Pero luego de un tiempo, Juan Sin Tierra, ¿qué hizo? Ah, no, a mí me han sometido. Se ha cometido acá un delito. Yo no voy a desconocer la Carta Magna. ¿Qué hicieron los nobles? Se sublevaron de nuevo. ¿Y qué hicieron con Juan Sin Tierra? Le cortaron la cabeza. Ya no fue Juan Sin Tierra, fue Juan Sin Cabeza. Entonces, ¿era una constitución la Carta Magna? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en ese documento no había una manifestación de voluntad. Era una, digamos, como una suerte, entre comillas, de acto de beneplácito del monarca, ¿no? Era una magnanimidad del monarca. No tiene nada que ver con una constitución. Pero a veces se dice, no, la constitución es la Carta Magna, ¿no? Es un documento preconstitucional, si quieren, pero no es un sinónimo de constitución la Carta Magna. Pues es un documento preconstitucional, es un antecedente, pero no tiene ni una pizca de constitución. En el fenómeno inglés es importante el rol del Parlamento, sí. ¿Por qué? Porque hubo una mayor participación de los nobles en la toma de decisiones, ni siquiera todavía del pueblo, pero los nobles sí le empezaron a restringir el poder al monarca a través de los acuerdos parlamentarios. La petición de derechos de 1628, que fue durante el reinado de Carlos I, eso sí le fue generando restricción a Carlos I, fueron respetándose libertades individuales y le establecieron a Carlos I como rey ciertos límites a su poder para que no pudiese tomar decisiones sin el consentimiento parlamentario, sobre todo ligadas a la recaudación de impuestos. Inglaterra tiene una particularidad con respecto al tema de las revoluciones y al tema de derechos. Todas las revoluciones en Inglaterra han tenido un común denominador. ¿Cuál ha sido? No me cobres impuestos. Eso ha sido un común denominador. No me cobres impuestos. Si me cobras impuestos, yo me rebelo. Y eso ha sido casi siempre la historia de los derechos digamos, en el sistema anglosajón. Si me imponías impuestos, yo me rebelaba. Y si yo me rebelaba, había toda una trifulca que generaba como consecuencia más límites al poder monárquico. Esa ha sido la historia de los derechos en Inglaterra.
gran situación. Incluso la Revolución Norteamericana ha tenido esa particularidad. Más impuestos al té, yo no me voy a someter a los impuestos que me quieren generar la corona británica, que se encuentra tan lejos de las 13 colonias norteamericanas. Entonces me independizo. Esas son las particularidades. La Revolución Gloriosa de 1688, durante el reinado de Jaime II, también, eso sí fue por el factor religioso. Jaime II quería fortalecer el catolicismo, no se quiso. Ahí Guillermo de Orange, la hija de Jaime II, que era María II, ascienden al trono y fue un evento apoteósico. ¿Por qué? Porque el Parlamento invita a Guillermo de Orange y a María II para que reinen. Ese fue el acabose del régimen monárquico anterior para que se genere un nuevo sistema. El Parlamento invita a que reinen. Y eso genera la emisión de la Declaración de Derechos de 1689. Ahí cambia el sistema monárquico. El sistema parlamentario se erige como un elemento mucho más importante. El Acta de Establecimiento de 1701, también un fortalecimiento de las libertades religiosas. Jacobo II era católico, se creía que se iba a restablecer el poder católico en Inglaterra. De alguna manera u otra, el Parlamento frena y hay un mayor control del Parlamento sobre el proceso de sucesión. La Carta de Derechos de 1689 de esa misma línea. Entonces, el constitucionalismo inglés es uno de los pilares del constitucionalismo moderno. No solamente eso, la independencia de los Estados Unidos también lo es. Pero no solamente ese factor, ¿no? También lo es, como bien sabemos, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, más toda la historia inglesa, podríamos decir que son las tres particularidades o los tres elementos o los tres detonantes del Estado moderno y que cimientan el constitucionalismo del Estado moderno, diría, ¿no? Básicamente porque son una respuesta ante el absolutismo, principalmente el absolutismo francés, ¿no? Que tiene sus propias particularidades. ¿En razón de qué? En razón de que hay un enfoque filosófico, principalmente en Francia, que se basa en una respuesta ante la idea del justnaturalismo, ¿no? El justnaturalismo permitió cuestionar directamente el poder arbitrario, ¿no? El justnaturalismo señalaba, bueno, yo a través del uso de la razón puedo cuestionar la autoridad, ya sea secular o espiritual. No importa si la autoridad secular o la autoridad espiritual señala o da una orden, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad de cuestionar una orden, no porque lo diga el obispo o porque lo diga el rey es bueno o es justo. Porque antes de esa corriente de la enciclopedia o de la enciclopedia británica o de la enciclopedia francesa y de toda la corriente ilustrada, se creía, ¿no? De que porque lo decía el rey o por lo que decía el obispo o el papa, era bueno o era justo. No se podía cuestionar. Pero con la influencia de la ilustración, yo ya podía cuestionar. Ya podía cuestionar. Antes se creía, no, porque lo dice el obispo, por lo que dice el rey, es bueno o es justo. Pero con la llegada del justnaturalismo y la ilustración, yo tenía la capacidad de decidir si algo es bueno o es malo, o es justo o es injusto. Esos son los enfoques. ¿Sí? Entonces hay mayores libertades, ¿no? Libertades. Entonces, eso trajo consigo una serie de lineamientos que permitieron poner límites al poder. Y eso es lo que genera precisamente el advenimiento del Estado liberal. La supremacía de la Constitución, de la que habíamos conversado anteriormente, justamente es elemental y es, digamos,
el punto neurálgico del Estado liberal como una respuesta al Estado absolutista. Pero el Estado liberal tuvo una situación, ¿no? Tuvo una situación. Ese constitucionalismo liberal que se dio como respuesta al Estado absolutista tuvo conflictos, tuvo problemas. Básicamente que se dan en el siglo XIX porque hubo una serie de problemas. La pregunta era, en ese sentido o en ese entonces, ¿habrán individuos que realmente puedan? Porque básicamente el Estado liberal tenía una pregunta, ¿no? O tenía un fundamento. Los individuos en el Estado absolutista no podían tomar decisiones. Quien podía tomar decisiones políticamente, para la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿no? ¿Quién toma las decisiones cuando hay tantas personas? Las personas en el Estado absolutista, el individuo que tomaba las decisiones era el monarca. Si las cosas iban mal en un Estado, la responsabilidad política solo recaía exclusivamente en el monarca. No podía recaer en nadie más, porque quien tenía el don divino, entre comillas, de gobernar, era el monarca, y punto. Ya está. No podía ser el súbdito no tenía la capacidad, no tenía el don de gobernar. En teoría, la había recibido de una deidad, esa era la respuesta, ¿no? En cambio, con el Estado liberal, pues si yo tengo la capacidad de razonar y la capacidad de tomar mis propias decisiones, bajo los tres fundamentos de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que son libertad, fraternidad, ¿no es cierto? E igualdad, entonces yo sí puedo tomar mis propias decisiones. Y uno de esos principios de la revolución, que es fraternidad, justamente resume esa nueva particularidad del Estado liberal. El Estado liberal, el término o el principio fraternidad, se entiende no por un tema de compañerismo, no por un tema de cofradía, no por un tema de amiguismo. Fraternidad en el sentido de cooperación. ¿A qué voy? En el Estado liberal ya no se puede culpar al monarca. ¿Por qué? Porque el monarca ya no es el único que tiene el don de razonar y de dirigir, sino que ahora la soberanía, que antes recaía en un solo individuo, ¿no es cierto? El soberano, la soberanía ya no es individual. La soberanía ahora es colectiva. Todos son soberanos. El pueblo es el soberano. Entonces, si el pueblo es el soberano, todos tienen la capacidad de directamente tomar decisiones. Dicho esto, ¿quién es el responsable del quehacer político? Todos. Ese es el real sentido de fraternidad. El punto en concreto es, el Estado moderno solo funciona si todos participan. No se puede responsabilizar al que dirige, es decir, a la clase gobernante. Todos son responsables, usted y yo. Ese es el real sentido de fraternidad. ¿Cuál es el problema en el Estado social? Surge una pregunta. Aquel que no tiene que comer, aquel que no tiene trabajo, aquel que sufre una situación económica terrible, aquel que no tiene educación o aquel que no tiene un buen trabajo, aquel que sobrevive, digámoslo así, ¿podrá preocuparse del quehacer político o estará más preocupado en sobrevivir? Esa es la pregunta que surge. Entonces, ya no solamente se preocupa por salvaguardar libertades de carácter político, de carácter civil, sino que también surge la necesidad de establecer un Estado que se preocupe por factores sociales y económicos. ¿Mm? Y así surge el constitucionalismo social. Surge el constitucionalismo social de esa manera.
un Estado que ya no sea un mero espectador, sino un Estado que se preocupe por intervenir en los derechos sociales, salud, trabajo, etcétera. Y es así como surgen principalmente las dos constituciones de carácter más social que hemos tenido en el siglo XX, principalmente. La constitución del Estado de Querétaro en 1917 en México y la más social de todas, que es la de 1919 de la constitución de Weimar en Alemania de 1919, básicamente. Que nosotros hemos tenido la influencia de ambas constituciones, principalmente la de Weimar en la constitución de 1933 peruana. Si gustan, pueden hacer una revisión de la Constitución de 1933 y varios de los artículos de la Constitución de Weimar se encuentran en la Constitución de 1933. Entonces, hay un modelo de Estado benefactor que se encuentra bastante categóricamente plasmado en el constitucionalismo social. Ahora, ¿esto qué genera? Bueno, pues planes de vivienda, educación gratuita, satisfacción de necesidades básicas, etc. Ahora bien, todo ello trae consigo varias cosas. Ahora, el constitucionalismo social sufre un recodo, llamémosle así, ¿no? ¿Cuál es el recodo que sufre el constitucionalismo social? Bueno, el nacionalsocialismo, principalmente la Constitución de Weimar. En 1933, paralelamente en 1933 teníamos la Constitución de 1933 en el Perú, pero en 1933 en Alemania los nazis aprueban con la detención de los comunistas que formaban parte del Reichstag alemán, aprueban la ley habilitante y eso genera que el nacionalsocialismo se instale en el poder y eso trae consigo que todas las leyes que se aprueben en Alemania sean aprobadas sin la necesidad del Reichstag y además se aprueben contrarias incluso a la constitución de Weimar. Nunca se derogó la constitución de Weimar, pero por la, entre comillas, dignidad del pueblo alemán, juristas como Kelsen fueron perseguidos, ¿no es cierto?, por su ascendencia judía, y todo eso trajo consigo una seria situación que ya sabemos, ¿no es cierto?, que ya sabemos. En fin, así que tuvo un recodo del constitucionalismo social, pese a que la constitución de Weimar fue una de las mejores constituciones de su tiempo, ¿no? En fin. Muy bien, entonces, dicho esto, la mayoría de las constituciones contemporáneas cuentan, esto lo habíamos comentado, principios, estructuras gubernamentales, procesos gubernamentales y derechos fundamentales. Consolidando lo que hemos señalado, la Constitución no puede modificarse unilateralmente. Si esto fuese así, optaríamos pues por las técnicas del nacionalsocialismo, como lo hicieron con la ley habilitante del 33. Debe ser una ley superior, ya lo hemos señalado, básicamente en el principio de supremacía constitucional, y por lo tanto hay que entender que una constitución es un grupo de normas políticos fundamentales que son vinculantes para todos los habitantes de un Estado. Pero no solamente para los habitantes, sino también para la clase gobernante. Y son directamente respaldadas por una amplia legitimidad pública. Si partimos de ello, las constituciones, claro, pueden tener límites, las constituciones pueden tener límites de carácter territorial, ¿no es cierto? Porque obviamente estarán limitadas a un factor de carácter territorial, estarán limitadas a un factor personal, que estarán ligadas a un término de ciudadanía. Las constituciones, además, estarán vinculadas a factores de naturaleza, es decir, por ejemplo, ¿no?, en el caso francés, la Constitución de Francia señala, ¿no?, que la Constitución de Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Señala además que la soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes, a través de referéndum, etc.
Así son las constituciones, señalan dónde se encuentra la autoridad de la comunidad política, dónde reside su soberanía. Esos tienen que señalar las constituciones. En el caso de las constituciones, estas expresan la identidad y los valores de la comunidad nacional. Es decir, definen, por ejemplo, la bandera, el himno, otros símbolos nacionales, etcétera. Dónde residen los valores, la historia, la identidad de la nación. Eso también señalan las constituciones. Y definen además los derechos y los deberes. Ahí hago también un hincapié. Hay una corriente bastante significativa de la fijación de derechos, pero poco se habla de los deberes. Y es necesario también hacer un énfasis en deberes. ¿Cómo podríamos alcanzar el bien colectivo si no se establecen deberes claros en favor de señalados a la ciudadanía? Hay que señalar cuáles son los deberes ciudadanos. Eso es importante. Por otro lado, las constituciones, desde una perspectiva de teoría constitucional, también pueden señalar cómo, también pueden señalar criterios de, de, digamos, de división, ¿no? De división. Hay algunos estados o algunos países que pueden ser federales, cuasi federales, descentralizados. En nuestro país somos descentralizados, ¿verdad? También establecen ciertos criterios culturales o lingüísticos. En nuestro país tenemos ciertos criterios culturales o lingüísticos, ¿verdad? Que se ha establecido, por ejemplo, el quechua, la aymara y otras lenguas como reconocidas culturalmente, lo cual ha sido ideal a partir de la Constitución del 79 y también con mayor énfasis en la Constitución del 93. En algunos estados, en algunos países, también a otras religiones se les ha reconocido como patrimonio cultural. Eso es importante. También es importante entender que la Constitución es un punto de confluencia de la vida jurídica, de la vida social, de la vida política. ¿Y por qué es un punto de confluencia? Es un punto de confluencia porque la Constitución, al ser la ley suprema, contribuye a la previsibilidad procesal. No solo porque establece límites a la arbitrariedad del poder, sino porque en la Constitución encontramos garantías constitucionales. Garantías constitucionales como, por ejemplo, la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de cumplimiento, que protegen derechos concretos. La acción de amparo, todos los derechos fundamentales, el habeas corpus, la libertad personal y derechos conexos, el habeas data, el acceso a la información y la autodeterminación informativa, la acción de cumplimiento frente a la renuencia de alguna autoridad a cumplir con un mandato legal, etc. Eso es importante. Y además las constituciones también son útiles porque establecen ciertas declaraciones sociales, como por ejemplo ya lo habíamos mencionado en el caso de los preámbulos. Pero además, las constituciones, como también lo habíamos referido anteriormente, son instrumentos políticos. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen una amplia conexión con la población. Y es importante destacarlo. ¿Por qué razón? Porque la población debe sentirse identificada con su constitución. Lamentablemente, en la historia republicana, pese a que en nuestro territorio nacional hay más de 55 comunidades ancestrales, estas no han participado todas en el proceso de construcción y de redacción de la Constitución. Y eso es algo que en algún momento tendremos que solucionar, de alguna manera, de alguna forma, porque la población es un elemento fundamental del Estado, es el elemento gravitacional del Estado. En el momento que solucionamos eso, pues tendremos una mayor legitimidad de nuestra carta política. La Constitución, como lo dijimos en su momento, es el mapa del poder de las instituciones del gobierno. Tiene y refleja los valores y principios de la población. Y es el fundamento de nuestro sistema jurídico. Y por eso decíamos que es el punto de confluencia jurídico, social y político. Entonces, si partimos de esa naturaleza y si sabemos que la Constitución
configura toda esa construcción normativa, entonces es elemental que el orden constitucional, que si bien es cierto, se encuentra plasmado textualmente en la estructura normativa de la Constitución, pues también permita que veamos más allá del texto constitucional. Puesto que, si bien es cierto, nuestra cultura jurídica en más de una ocasión nos obliga a formalismos, también hay aspectos que no se encuentran escritos en la Constitución. Y eso es importante. Es importante tener en cuenta, porque hay aspectos que, si bien es cierto, no se encuentran establecidos en la Carta Política, hay elementos que van más allá de nuestra Carta Política y que forman parte del constitucionalismo y que forman parte del ámbito constructivo. A día de hoy, nosotros, por ejemplo, en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución se ha establecido de manera clara y taxativa que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental en nuestra Constitución, puesto que, y es más, y eso se encuentra también en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las sentencias de organismos supranacionales en materia de derechos humanos forman parte del contenido constitucional. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos en un contexto de convencionalidad. En otras palabras, que a día de hoy no es que estemos aislados del sistema universal o regional, sino que nos encontramos en un contexto de amplitud, de un sistema de mayor protección. Y eso trae consigo de que como Estado debemos cumplir, y además no solo cumplir, sino que lograr un mayor ámbito de protección y ser respetuosos de los tratados internacionales que como Estado hemos suscrito y ratificado. Nadie nos ha obligado a someternos a un contexto supranacional. Nosotros hemos ratificado esos tratados. Y eso nos compete o nos obliga a cumplir con esos márgenes. Razón por la que es importante también tener en cuenta ello. Ahora bien, y con esto vamos cerrando, podríamos también determinar o finalizar esto con algunas reflexiones. Las constituciones se pueden clasificar en normativas, en nominales y en semánticas. ¿Qué es una constitución normativa? Una constitución normativa es aquella en la cual existe concordancia entre las normas constitucionales y la realidad del proceso del poder. Es decir, son constituciones en las que el poder se manifiesta en la práctica. Es decir, es una constitución viva, es una constitución real, es una constitución efectiva. ¿Será esa la constitución que tenemos? Es decir, tal y como leemos la Constitución, eso vemos en la práctica de nuestras vidas, vemos en la práctica de nuestra experiencia estatal y política y jurídica y social. Esa es una Constitución normativa. ¿O será que la Constitución que tenemos es letra muerta? Después existen lo que se denominan constituciones nominales. Esto lo decía el profesor Karl Lowenstein. ¿Qué es una constitución nominal? Es un conjunto de reglas que no se aplican realmente en la vida política. Es decir, son normas escritas que no coinciden con lo que realmente ocurre en la práctica. Es decir, una constitución nominal es un ideal. En otras palabras, enseña a la gente cómo debería funcionar un buen gobierno. Esa es una constitución nominal. Y lo otro es una constitución semántica. Es decir, son constituciones en que las reglas se encuentran plasmadas en la carta política, pero en realidad sirven como una suerte de pantomima, que lo que realmente ocurre es que estas constituciones son como pantalla, son como una suerte de imagen para hacer ver que hay una, entre comillas, democracia, hay una, entre comillas, Estado constitucional,
pero en realidad eso no es, sino que sirven para perpetuar el poder frente a, llamémosle así, la imagen pública internacional. ¿Dónde queremos estar? ¿En la constitución nominal, en la constitución semántica o en la constitución normativa? Yo quisiera estar en la constitución normativa, pero bueno, es el ideal, ¿no? Es el ideal. En fin, yo quedo muy agradecido con esta gentil invitación. Espero haber desarrollado varios de los puntos de esta sesión y agradecerles también a cada uno de los participantes por su paciencia y por haberse dado un espacio un sábado por la noche para poder conversar acerca de varios puntos de esta clase. Muchas gracias por todo, muy amables. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Muy agradecidos y muy encantados por el desarrollo de su ponencia respecto a la teoría constitucional, agregando también una importancia respecto al valor de la Constitución, el ordenamiento jurídico y en referencia filosófica, ¿no? A los modos de convivencia, también respecto a las dimensiones filosóficas de los sistemas políticos y la necesidad de que el factor social del hombre se regule en base a un mecanismo de convivencia social. Doctor, quedamos previstos entonces a las preguntas de los participantes. Si en el caso las tienen, el procedimiento es levantan la mano y se le habilita el micrófono. Por cuestiones de tiempo, se van a aceptar una cantidad reducida de preguntas. Pero, doctor, en ese orden de ideas, una pregunta respecto al orden actual. ¿Cómo usted valora el tratamiento de los derechos fundamentales en el Estado constitucional? ¿No? Respecto a las políticas de Estado que se aplican y cuáles son para usted sus principales recomendaciones. Y el segundo punto, respecto al estudio de la teoría constitucional, ¿cuáles son sus principales recomendaciones? Entendiendo que independientemente de las preferencias en el ámbito jurídico, es una rama o es una dimensión que todos deberíamos explorar. Adelante, doctor. Bien, es bien importante entender que los derechos fundamentales son trascendentales en el Estado constitucional de derecho. Y además, los derechos fundamentales son una brújula trascendental para la fijación de políticas públicas. No se pueden fijar políticas públicas sin tener en cuenta los derechos fundamentales. Son ampliamente necesarios. Y además resultan ser indicadores útiles para determinar la evolución de cómo es que tienen que operar las políticas públicas. Ahora bien, es trascendental además que en el margen de la fijación de estas políticas públicas se tenga que establecer directamente una, como objetivos primordiales, la plasmación de una serie de mecanismos para ampliar significativa y progresivamente cómo desarrollar una serie de elementos que contribuyan a ampliar mejoras para la satisfacción de derechos. Siempre el Estado tiene que ampliar la satisfacción de los derechos. El Estado, los derechos fundamentales tienen dos dimensiones, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Cuando hablamos de dimensión subjetiva, hablamos de cómo es que un individuo puede ejercer un derecho, es decir, cómo yo ejerzo mi derecho a la educación, cómo ejerzo mi derecho a la salud, cómo ejerzo mi derecho al trabajo. Tiene que ver con un ámbito de titularidad subjetiva, cómo yo lo ejerzo. Pero cuando hablamos de un derecho desde la dimensión objetiva, hablamos de cómo el Estado, desde un ámbito prestacional, logra que las personas puedan ejercer sus derechos. Por ejemplo, yo podría, si me encuentro, por ejemplo, ¿no? En una zona altoandina, ejercer mi derecho a la salud si es que no existe un establecimiento de salud en dicha localidad, no, no podría. Entonces, para que pueda existir la posibilidad de proteger el derecho a la salud de forma prestacional, dimensión objetiva, en esa localidad es necesario que el Estado pueda configurar políticas públicas ligadas a mejorar el ámbito prestacional. Entonces, eso tiene que hacer el Estado de una manera progresiva. Eso implica, ya que acabamos de terminar el mes de noviembre, de construir y mejorar de manera
prioritaria y responsable las políticas ligadas a lo concerniente al presupuesto público. Y ahí tenemos un gran problema, ¿no? ¿Cómo es que se gasta el dinero del Estado? Si nosotros hacemos una revisión de la ley de presupuesto con minuciosidad, pues nos damos con sorpresas bastante ingratas, ¿no? Para muestra un botón, 200 millones de soles ha incrementado el Parlamento, ¿no? De manera irresponsable en su gasto público, cuando ese dinero podría haber sido destinado a muchos otros aspectos, incluidos el factor justicia, ¿no? Entonces, va por ahí el tema, ¿no? ¿Cómo es que se puede controlar de mejor manera el gasto? Dicho sea de paso, la corrupción también es un gran problema en nuestro país en cuanto al gasto público y repercute además en la vulneración de derechos, pero esa debe ser nuestra principal preocupación. ¿Cómo es que se puede mejorar la posibilidad de controlar el gasto público y evitar que el gasto público genere como consecuencia que el dinero no vaya de manera prioritaria a la satisfacción de una mejoría en cuanto a la posibilidad de mejorar los índices de protección de derechos? Creo yo que ese debería ser la gran preocupación de nuestros próximos años para mejorar los indicadores de derechos en nuestro país. Uh-huh. Gracias, doctor. Y para cerrar la sesión, una última pregunta. En cuanto a recomendaciones sobre bibliografía o contenido que sustancialmente es relevante para el estudio de esta materia en cuanto no solo a la teoría constitucional, sino también a la teoría de el Estado, también podemos atribuir a la teoría de las relaciones políticas. ¿Qué bibliografías puede recomendar en ese sentido, no? ¿O qué recomendaciones daría en ese campo de estudio? Pues hay varios libros en realidad. Por ejemplo, Teoría del Estado Constitucional del profesor García Toma es un libro indispensable. Hay algunos libros, por ejemplo, que serían bastante útiles, como al profesor Lowenstein. Carl Lowenstein tiene un libro bastante interesante, que es Teoría del Estado. También tenemos al profesor Gustavo Zagrebelsky. También tendríamos que revisar al profesor, hay un libro que tengo por aquí, sí, al profesor George Hellinek, Teoría del Estado. También tenemos al profesor, ajá, sí, al profesor Sartori. Hay un librito bien interesante que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, de Giovanni Sartori, que es bastante interesante. Y bueno, tengo algunos libros aquí que, si gustan, me pueden enviar un correo y yo con el mayor de los gustos les puedo dar algunas recomendaciones adicionales. Así que en breve yo les puedo compartir esta presentación, y quienes gusten pues me envían y con el mayor de los gustos les puedo compartir alguna bibliografía. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Extender nuevamente su agradecimiento y predisposición en cuanto a su participación a la primera sesión del curso especializado en Derecho Constitucional. En esta oportunidad tuvimos a Roberto Cabrera Suárez en la sesión gratuita Teoría del Estado Constitucional. Un agradecimiento a todos nuestros participantes y recuerden que este curso especializado forma parte de uno de los tantos cursos que por parte del portal jurídico El Diario del Abogado compartimos. Pueden unirse a nuestros canales de difusión, donde continuamente estamos compartiendo información jurídica y estamos desarrollando cursos de diferentes enfoques: civil, derecho constitucional, derecho penal. Si desean adquirir certificación opcional por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, también pueden contactarse con los organizadores de los grupos o también con respecto hacia los números que ustedes pueden identificar ahí. Nos vemos en una próxima sesión del curso especializado en Derecho Constitucional a desarrollarse el 2 al 8 de diciembre. Un agradecimiento, doctor. Saludos. Hasta luego.